¿Solamente aparecen de una en una o también lo hacen en grupo? Muy pocas veces vienen en grupo, y en esas ocasiones todas necesitan lo mismo para ser liberadas. ¿Se le ha parecido alguna ánima bendita que no fuera de Europa Central, por así decirlo, austriaca, suiza o alemana? Y si es así, ¿cómo las entendía? Sí, muchas veces me han visitado almas de personas africanas y asiáticas, y cuando me hablan en alemán, un alemán estándar, aunque a veces es un alemán medio cortado. Puede tratarse del alma de una persona japonesa que tiene toda la apariencia de ser japonesa, por supuesto, pero que me habla en alemán. También me han visitado almas de personas de América, españolas, húngaras, polacas y muchas otras. En el caso del alma de la persona japonesa, ¿vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres? No, en la mayoría de los casos de países lejanos se les permite venir sin que sus familiares lo pidan. De hecho, he tenido a muchos extranjeros aquí, pero no de África o de Asia. Hace poco llegó un autobús con peregrinos de la Polinesia, y eso sí que queda muy lejos. María, ¿las almas del purgatorio se le aparecen con una frecuencia predecible? ¿Puedes saber por adelantado si van a venir, digamos, el martes o jueves? No, generalmente no hay forma de saberlo, pero sí puedo estar segura de que una vendrá el primer viernes y sábado de cada mes. ¿Y cada cuánto la visitan últimamente? Aproximadamente 3 veces a la semana, y durante el mes de noviembre vienen con más frecuencia, al igual que durante Cuaresma y Adviento. Si rezamos por las almas del purgatorio y después le pedimos algo, ¿hay alguna diferencia en que se lo pidamos nosotros o lo hagamos a través de usted? No, no la hay. La única diferencia sería cuando yo les pido que me digan qué necesitan en concreto para ser liberadas del purgatorio. Es una manera muy clara de asegurarse de ello, pero con las oraciones habituales y las demás peticiones, las almas no reaccionarán de modo distinto si usted les preguntara o si lo hiciera yo por usted. Depende de su fe y de su confianza, y también de su habilidad para observar y escuchar. Y cuando les pedimos que nos ayuden, ¿basta con pensar lo que queremos o debemos pedirlo en voz alta? Las almas no pueden leer nuestras mentes ni nuestros pensamientos, pero sí conocen nuestros sufrimientos y con ello también comprenden muchas de nuestras verdaderas necesidades y por lo tanto intervendrán por nosotros. Pedirlo en voz alta garantiza que lo escuchen, pero puede estar seguro de que con un susurro es suficiente. Siempre están a nuestro alrededor, pero no les recomendaría que comenzaran a hablarles en público. Y por supuesto, Jesús conoce nuestros pensamientos. Entonces, si se lo pedimos en silencio, nuestra petición también les será transmitida por la Madre de la Misericordia, María Santísima. Si alguien le envía una carta preguntando por un nombre y no recibe respuesta durante un largo periodo de tiempo, no sé, entre 8 meses y un año, ¿qué cree que deberían pensar entonces? Si no recibo nunca una respuesta, eso significa que esa alma está perdida y en el infierno, pero no recibir una respuesta durante un tiempo largo no significa que sea así. Simplemente no puedo empezar a escribir cartas diciendo que para tal y tal pregunta aún no he obtenido respuesta. Es posible también que un alma se encuentre ya en el cielo, cuando un familiar o un amigo me preguntan por ella, y si ese es el caso me entero rápidamente, pero estoy prácticamente segura de que todos los nombres por los que me han preguntado he tenido una respuesta, si se encontraban en el purgatorio en ese momento. Y recuerde también que las cartas pueden perderse, a veces sucede. María,
Al mirar alrededor veo que hay muchos cajones pequeños. Me pregunto si hay en ellos miles y miles de nombres de personas de los que está esperando una respuesta. No, no realmente. En esos cajones guardo muchos papeles y otras cosas mías. No se olvide de que solamente creen en mi testimonio y en mis experiencias un mero 25% de los sacerdotes y menos aún de los católicos no practicantes, por no mencionar a los no católicos y no cristianos. En otra época, hasta hace algunos años, había varios cientos de nombres, pero últimamente la cantidad de nombres supera los 2000. Sin embargo, nunca han sido miles. ¿Pide algo a cambio por ayudar así a la gente? Nunca. El amor especial que siente Dios por los que confían en Él es quien me cuida. ¿Puede alguien enviar un alma a otra persona? No, no puede. ¿Cuántas veces me hubiera gustado poder hacerlo, en especial con aquellas personas que se ríen de las ánimas del purgatorio o de las visitas que recibo? ¿Puede considerarse pecado no creer que las almas de los difuntos nos visitan? No, no es un pecado, pero no por ello se debe hacer burla de estas cosas. No es un dogma de fe y por tanto no es un pecado. ¿Cuál cree que es la diferencia entre los que experimentan la cercanía de las benditas ánimas del purgatorio y los que no? Me parece que las personas más sensibles y observadoras se dan cuenta de manera más clara que los demás. ¿Qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo? Rezar mucho por ellas y también mantenerlos los más limpios que podamos. Me refiero a estar en gracia y a mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la claridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada. Y por supuesto, sin consumir drogas ni beber alcohol en exceso. El ayuno también es de gran ayuda. ¿Las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a cortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos? Sí, pueden rezar mucho por nosotros, y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente. ¿De qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares? El más común es llamado con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que había pedido, y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas causando lo que llaman actividades poltergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado de la pared la tarde anterior, o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe, todo esto ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. ¿Solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias? En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a gente como yo, a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos a tiempo después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen a aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y o a quienes más rezan. Pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida
y también a personas que les guardaban rencor en el corazón. Un granjero al que conocía estaba construyendo una ampliación en su granero, y cuando llegaba a cierta altura con una de las paredes, al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida, y ésta le estaba causando demasiados problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran que estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien a quien necesitara perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cavé un poco más hondo y se le aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo, diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido y que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía, no solo dañaba a los demás, sino que se estaba garantizando sufrir mucho más adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problema alguno con esa pared. ¿De qué otro modo se nos puede mostrar las almas a sí mismas? Se nos pueden mostrar en sueños, pero raramente lo hacen así y no se puede confiar mucho en esto. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. Sin contar a aquellos a quienes ya conocía personalmente en su vida, ¿han venido a usted almas a quienes reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Marshall Herman, Goering, nazi infame, se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía o cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me lo dijo y luego agregó: «Soy el Papa Pablo». Al principio dudé, pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. «No, no lo eres», le dije. «Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XV, porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En ese caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él. Así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo e incluso papa. No, por favor, no. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que el papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Hermann Göring. Y el padre Matt también me comentó que Goering había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibraron estas diferencias y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con Él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Lo siento, vuelvo enseguida. Olvidé dar de comer a los pollos. Espéreme 2 minutos que vuelvo enseguida. Mientras está fuera, trato de pensar en tantas buenas personas, afectuosas, piadosas e interesadas por lo que se dice en esta conversación, con la esperanza de que las respuestas directas de María produzcan un gran impacto en la gran mayoría. 2 minutos más tarde está de vuelta y continuamos.
Cuando me vaya, ¿puedo darle el nombre de un personaje famoso del que me gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué fue del presidente Kennedy, que como usted ya sabe fue muy querido por muchos americanos e irlandeses, al igual que por otros millones de personas en el mundo entero. No hace falta que lo pregunte. ¿Qué quiere decir? Llegó al cielo rápidamente después de su asesinato. Un alma me lo dijo, aun cuando tampoco en su caso se acercó hasta aquí nadie de su familia para preguntar por él. ¡Excelente! ¿Puedo preguntar entonces por su hermano Robert Kennedy, que también fue asesinado algunos años después? Por supuesto, se puede. Sí, recuerdo correctamente. Murió con un rosario en las manos, y eso significaría ciertamente que Nuestra Señora estaba con él, y por lo tanto está bien, estoy segura. Además, me han comentado que en sus últimas palabras fueron: ¿hay alguien herido? Esto nos dice aún más del amor que había en su alma. Pero sí, puede escribir su nombre para mí más tarde. ¿Siglo XVI? Eso me ha llamado la atención. ¿Hay otras almas que hayan sufrido en el purgatorio tanto tiempo y que hayan venido después a usted en busca de ayuda? Sí, me pidieron que ayudara a un oficial que murió en Corintia en 1660 y también a un sacerdote de Colón, de Colonia, Alemania, que murió en el año 555. Tuve que aceptar lo que necesitaba totalmente por mi cuenta. De otro modo, hubiese permanecido en el purgatorio hasta el último día. Había tomado parte en el martirio de unos seguidores de Santa Úrsula. También puedo recordar los años 1740 y 1810, pero me he olvidado ahora de quiénes se tratan. ¿Le han contado las almas algo específico acerca de su propio futuro? No en detalle, pero en varias ocasiones han dicho que algo muy importante está a las puertas, justo enfrente de nosotros, pero no sé si todavía estaré aquí para verlo. Como dije anteriormente, vendrá de Dios y será para la conversión de todos. Dios hará muy clara su existencia, pero aún así no todos convertirán sus corazones hacia Él. Aparte de esto, solamente recibo advertencias o directivas para otras personas, como en la avalancha de la que le hablé anteriormente. ¿Y han ayudado alguna vez las benditas ánimas del purgatorio a que la policía resolviera un delito? No que yo recuerde, pero en muchos casos mi testimonio basado en lo que me habían dicho las almas ayudó a probar que el maligno estaba de por medio. No debemos olvidarnos de que las personas que vienen a mí hasta aquí, en su mayoría profundamente cristianas, y por lo tanto prefiero rezar por otras personas que perseguirlas y acusarlas. ¿Le han dicho alguna vez las almas algo sobre el futuro de sus visitas? No, nunca han dicho nada sobre ello. Cuando las almas o usted misma hablan de conversión, ¿qué es precisamente lo que quiere decir? ¿Significa que todos deberían unirse a la Iglesia Católica? No, conversión no significa eso. Conversión es cambiar el corazón, la mente y toda nuestra vida hacia la existencia de Dios. Si bien es cierto que todas las divisiones entre los cristianos se deben a la mano del hombre y que la Iglesia Católica sostiene la única verdad, tal y como la enseñó Jesús, no podemos esperar que los hombres consigan borrar todas estas diferencias. Dios hará que se produzca la unión de las iglesias, y personalmente creo que esto también ocurrirá muy pronto, hasta diría bajo nuestro Papa actual. Pero la conversión significa cambiar nuestras vidas de tal manera que estemos siempre cerca de Dios. Así como hay personas mejores que otras, espiritualmente hablando, ¿hay también lugares del mundo mejores que otros, en un sentido espiritual? ¿Le han comentado algo al respecto las almas del purgatorio? Sí, hay lugares mejores que otros. Las benditas ánimas me han comentado que África se encuentra en camino a la conversión y por tanto está en buen camino. América del Norte y Europa Occidental van por mal camino. Creo que ambos continentes van a tener que hacer mucha reparación y muy pronto. Y en lo que respecta a las antiguas repúblicas soviéticas, diría que se encuentran en algún lugar en el medio de los otros dos
porque sufrieron mucho y durante muchos años bajo la opresión comunista. América del Sur también se encuentra en un lugar intermedio, pero por quienes más debemos rezar es por los Estados Unidos. Allí no han sufrido en su propia tierra una guerra durante este siglo, y abunda el orgullo, la codicia, el ocultismo, las sectas, los abortos y el materialismo. Lo que está a las puertas, según dicen las almas, afectará dramáticamente a los Estados Unidos. Respecto al tema de la justicia de Dios, ¿qué pasa cuando muere una persona muy querida y se ofrecen por ella muchos millones de oraciones en comparación a una persona desconocida que pudo haber vivido una vida más santa? Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, se ocupa de todo y distribuye las gracias extras donde más se necesitan. Ella nunca se olvida de ninguno de sus hijos. ¿Las almas del purgatorio le han dicho algo acerca del daño al medio ambiente y a la naturaleza? Solamente me han dicho que todo daño a la naturaleza es un pecado muy serio, que por supuesto también requerirá reparación. ¿Los animales son sensibles a la presencia de las benditas almas del purgatorio? Las perciben, en especial los caballos, perros y pollos. He oído de muchos casos de caballos que rehúsan pasar al lado de una casa determinada, y luego se precisó que había almas dando vueltas por allí, tratando de llamar la atención. Usted menciona los perros. Bueno, las almas del purgatorio deben saber, por supuesto, que los perros son felices cuando se les dan órdenes. ¿Sabe si las almas pueden darle una orden a un perro, por ejemplo, para ir a buscar a su dueño porque el granero está en peligro? No, no ocurre así porque los perros no pueden percibirla en esa manera. Pero cuando se trata de animales, Santa Hildegarda de Bingen sí expresó que Satanás odia a los perros más que a cualquier otro animal, porque se encuentra muy cerca de los hombres, y puedo contar que trató una vez de molestarme en este aspecto. Una tarde apareció de repente en mi cuarto un perro que saltaba de un lado a otro y ladraba e hizo el tonto durante unos minutos hasta que le ordené en el nombre de Jesús que se fuera. Si las personas quieren saber dónde se encuentran sus seres queridos o lo que necesitan para ser enviados al cielo, ¿cuál es la mejor manera para contactar con usted y que deben hacerle llegar? La mejor manera es la siguiente: que escriban simplemente una lista de personas dejando un pequeño espacio entre nombre y nombre, que escriban el nombre completo, la ciudad en la que murió y su fecha de nacimiento y muerte en una línea. En el espacio entre los nombres que me envían escribiré entonces la respuesta que las almas me traen y les devolveré la misma hoja. La mayoría de las respuestas son cortas y simples. No esperen por curiosidad, recen por ellos mientras esperan. Eso acelerará el proceso. ¿Le ha ocurrido alguna vez no obtener ninguna respuesta porque le habían hecho las preguntas solamente por curiosidad? Sí, me pasó hace muchos años. Alguien vino y me preguntó sobre Hitler y Stalin. No vi daño alguno en aceptar su petición. Un tiempo después recibí una respuesta que fue la siguiente: no habrá respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar. Esto resultó ser cierto, porque nunca volvieron. Bueno, ¿cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Sé, por otro lado, que está en el infierno, y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras estaba rezando por ellas. Oh, ¿alguna vez ha ocurrido que un alma se le apareciera pero sin pronunciar ninguna palabra? Sí, en tales casos sé que necesita oración y en la mayoría de los casos volverá más tarde con permiso para decirme qué es lo que aún necesita. ¿Alguna vez le han devuelto respuestas equivocadas? Hace algunos años recibí una respuesta que luego transmití de vuelta a quien me había dado el nombre. Cuando se la devolví se rió y dijo: ahora sé que eres un fraude porque esta persona todavía vive. Esta situación me angustió y me enfadó tanto que corrí a hablar con el sacerdote y le dije que quería que todo se acabara si estaba recibiendo respuestas falsas.
Él me calmó y me dijo que no me preocupara, porque había sido el pecado de aquel hombre lo que había hecho que Satanás interviniera. Por otro lado, también me he encontrado con que algunas personas, no muchas, han recibido respuestas incorrectas al preguntar por personas que todavía vivían, pero éstas no eran suficientemente valientes para comunicármelo abiertamente. Quienes mienten de este modo invitan a Satanás. Su falta de honestidad trae más mentiras y como consecuencia Satanás se disfraza para calumniarme. Si se acercan a mí con corazones sucios, entonces es a ellos a quienes apresa. Y así desde entonces he crecido mucho en discernimiento. Y para ser totalmente clara ante quienes dudan de mi debido, quisiera agregar lo siguiente. Las almas nunca se equivocan si se trata de algo que ha ocurrido en el pasado o algo que está ocurriendo en el presente, pero sí pueden equivocarse, por así decirlo, cuando se trata de algo que todavía no ha ocurrido. La razón de esto es porque Dios puede cambiar en ocasiones su voluntad. Por lo tanto, puede ocurrir que una respuesta que concierne al futuro pueda resultar distinta de lo que finalmente ocurre. Esto solamente quiere decir que Dios ha cambiado sus planes y de ninguna manera implica que las almas estuvieran equivocadas o que yo sea un fraude. ¿Sabe si alguno de los que intentaron engañarla, mostrándole cuanto menos como inseguros, si no abiertamente mentirosos, eran sacerdotes? Sí, entre ellos había sacerdotes, pero por favor, no piense que esto ha ocurrido muchas veces, porque no ha sido así. ¿Puede acordarse de algún otro personaje público que según las almas también esté en el cielo? Pregunto esto con la esperanza de que su respuesta logre poner énfasis nuevamente en las enseñanzas de Jesús, de que nunca debemos juzgarnos unos a otros. Sí puedo, y esta enseñanza es muy importante, si realmente deseamos reunirnos con Él tan pronto como sea posible. Las dos personas que vienen a mí tuvieron que sufrir mucho y las dos recibieron muy poca educación religiosa en su adolescencia. Hace aproximadamente 3 años, las almas me dijeron que Norma Jean Baker, cuyo nombre artístico era diferente, Marilyn Monroe, por supuesto, ya se encontraba en el cielo, y hace poco supe que John Lennon también estaba en el cielo. John Lennon fue asesinado por un hombre que en esos momentos sufría una posesión diabólica y que mientras estaba en la cárcel fue liberado por un párroco de buen corazón que desde fuera rezó por él una plegaria de liberación. En cualquier caso, la misericordia de Jesús hacia esas personas ha sido muy generosa, ciertamente mucho más generosa que la de muchos de nosotros aquí en la tierra. Tuvo que ser un amigo mío quien me explicara quiénes habían sido exactamente John Lennon y Norma Jean, porque cuando tuve esos nombres conmigo no estaba al tanto de que fueran famosos. ¿Ha recibido alguna vez una respuesta que podría haber sido peligrosa para quien le hizo la pregunta? Sí, ha ocurrido algo parecido. Las almas una vez confirmaron un acto muy malvado y también advirtieron por su propia inseguridad que la persona que había preguntado por ello no hablaba nunca más del tema. En el caso de las personas que viven en países democráticos, votar en las elecciones es un deber dado por Dios. Las almas me han dicho que votar no es un deber dado por Dios. ¿Alguna vez ha recibido una respuesta de las almas que cambió o podría haber cambiado el curso de la historia para una gran cantidad de personas? Hace muy poco, las almas confirmaron algo de lo que Melanie, la vidente de la Salet, ya había hablado. Se trata del verdadero heredero de la corona francesa. Un alma me dijo que pronto se revelaría la verdad sobre él y su historia. La oración y el ayuno. María menciona con tanta frecuencia la oración que me gustaría preguntarle por qué le da tanta importancia. La oración nos acerca a Dios. Mírelo de este modo. Lo primero que les damos a los amigos es nuestro tiempo, y ellos hacen lo mismo. Si no dedicamos tiempo a nuestros amigos, no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos y en la oscuridad. Así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo, hacemos 2 cosas: escuchamos y hablamos.
Y si queremos conservar su amistad, escuchar es más importante que hablar. Dos verdaderos amigos pueden apoyarse mucho simplemente con estar uno junto al otro en silencio. En la mayoría de las ocasiones, la oración consiste simplemente en estar con Dios en silencio, escuchándole, observándole y sumergiéndose en Él. No hay nadie a quien Dios ignore. Y al rezar, le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigo, al amigo que nos dio la vida. ¿No sería oportuno entonces devolverle algo de tiempo que Él mismo ha creado y nos ha regalado? Creo que era San Agustín quien decía que la oración es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre. María, ¿cuál piensa que es el mayor error que cometemos cuando rezamos? Me parece que muchos corren hacia Dios solamente cuando tienen problemas o cuando creen que necesitan algo. Las oraciones de petición están bien y por supuesto también son escuchadas, pero deberíamos estar siempre alabando a Dios y agradeciéndole todo lo que nos ha dado y todo lo que nos ha hecho por nosotros, con nosotros y para nosotros. En nuestro mundo actual hay muchas personas desagradecidas, que lo dan todo por sentado, y eso conduce rápidamente a la codicia y luego al odio. La enseñanza implica que la sociedad actual, que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para lograr un título universitario y una casa grande con 2 coches, no viene de Dios. Dios revela sus mayores secretos y concede sus mayores alegrías a los más pequeños de entre nosotros. Satanás promete el poder, las influencias y el éxito. Dios promete paz, alegría y plenitud. La más superficial de todas las oraciones es: Dios, dame esto, Dios, dame lo otro. Si volvemos de nuevo al ejemplo del amigo, ¿cuánto tiempo se quedaría con nosotros un amigo si no hacemos más que decirle: necesito esto o dame esto otro? Los niños muy pequeños atraviesan esta etapa de su desarrollo social cuando descubren su propia individualidad. Les vemos lanzando los cubos de plástico a la cabeza de otro niño, quitándole la pala de un tirón y echándose arena a los ojos. En esta etapa se les debe enseñar la disciplina. Las oraciones también deben incluir: hola, gracias, perdón y te quiero. Entonces, ¿debemos aprender a hacer oración y a desarrollarla? Sí, así es. Debemos aprender a hacerla y a desarrollarla desde nuestro interior, donde Dios realiza el mayor de los milagros. Las personas verdaderamente piadosas no dan nada por sentado y enseguida ven, escuchan y palpan la grandeza de Dios en las cosas más pequeñas, tanto interna como externamente. Al orar, le ofrecemos a Dios todo lo que tenemos dentro y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Los niños aprenden a hablar solo cuando escuchan, y esto también debería darse entre el niño y Dios. Si el niño comprende que Dios está siempre a su lado, aprenderá rápidamente que le quieren y que se encuentra protegido. Y es algo que no lo pueden hacer solo su familia y sus profesores. Un niño sensible que no conoce a Dios puede sentirse perdido cuando aprende que sus padres y sus mejores amigos también cometen errores. Los niños que sí lo conocen encuentran el equilibrio y son fortalecidos enormemente. Son los que aprenden a relacionarse afectivamente con todos y con todo lo que tienen a su alrededor. Los niños a quienes se les niega que puedan conocer a Dios crecen con miedo, lo que les lleva a la necesidad de buscar el poder, un estatus y bienes materiales, y entonces nunca llegan a disfrutar de la paz que Dios quiere para todos. No podemos culpar a Dios por cómo está el mundo hoy en día. El mundo está así como consecuencia de habernos alejado de Él. Todo lo que nos preocupa y nos hiere hoy en día es fruto de haber ignorado a Dios. Volvamos a Él, volvamos a rezar y los resultados se verán inmediatamente. Dios es el único amigo que nunca falla y nunca duerme.